Son las 10:16 de la mañana. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de la diputada Bolivia Suárez, quien califica como una burla el plan de alimentación escolar propuesto por Nicolás Maduro. También respalda las protestas que se llevan a cabo el día de hoy por parte de los educadores. Escuchemos de inmediato. A esto cuando afirma que criando gallinas educa más que 1000 libros. Más que 1000 libros. Mire cómo se burla de la inteligencia del venezolano. Esta afirmación verdaderamente es una aberración. Solamente a un mediocre se le ocurre comparar las gallinas con el libro. El libro es donde están resumidos todos los conocimientos del mundo, los avances de la ciencia y la tecnología. Y son fundamentales como una herramienta para la educación, para el desarrollo de un individuo y del país. Y como a Maduro le tiene miedo a los libros, no lee libros, cuando ve un libro sale corriendo, por eso compara un libro con el criadero de gallinas. Las gallinas son parte importante para la alimentación del venezolano, porque nos producen carne y huevos, pero jamás criar gallinas va a sustituir a un libro que representa el progreso y el desarrollo de las futuras generaciones, un libro que su conocimiento se mantiene por siglos de siglos. Entonces de ahí que el objetivo de este régimen es seguir destruyendo la educación, porque destruyendo la educación destruye el desarrollo y el progreso del país. Nosotros nos oponemos a esta práctica que se pretende hacer en las 22.000 instituciones educativas. No es que estemos en contra del criadero de gallinas, sino que no se puede comparar con un libro. De ahí que nosotros seguimos luchando y estamos seguros de que estas pretensiones del régimen fue tomada de manera enérgica por el movimiento magisterial, quienes hoy han iniciado una protesta, un paro en todo el país, el sistema educativo, desde preescolar hasta las universidades, porque las universidades también se sumaron a esta protesta. Que es 22 y 23, que es por 48 horas, en rechazo a esta burla del régimen y buscando salarios dignos en las escuelas y liceos con buenas edificaciones y buscando la calidad de la educación. No solamente se han sumado los profesores, maestros y representantes, sino que también se han sumado otros sectores. Por ejemplo, en el estado Lara, se realizó, gracias a Dios, la Unión Superior. Se sumaron a este paro de 48 horas. Los empleados de la gobernación, todos los trabajadores de la gobernación, los del sector salud, los abogados, o sea, los empleados públicos también se sumaron a esta gran protesta. El problema que existe en educación no es del sector educativo, es de todos los venezolanos, porque con esta destrucción que pretende hacer el régimen, está destruyendo el futuro del país y el progreso. E igualmente está eliminando el ascenso social que merecen todos los jóvenes venezolanos, de tener un ascenso y de progresar en la vida. Lamentablemente, con estas políticas erradas del régimen, está acabando con el futuro de la juventud. Entonces nosotros de aquí, desde la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional, apoyamos este paro de 48 horas y nos sumamos a él. Igualmente, la protesta que hay el 24 por los graves problemas que hay en el estado Zulia, especialmente con lo que tiene que ver con electricidad, también lo estamos apoyando y el sistema educativo también lo está apoyando, porque es un problema que nos afecta a todos, no solamente en el Zulia, sino a todos los estados. Por ejemplo, en el estado Lara no hay gas, no hay electricidad, no hay agua, no hay ningún servicio de calidad. Así que todos tenemos que permanecer en la calle, en protesta contundente contra estas malas políticas del régimen, que lo quiere llevar a este caos, y no lo vamos a permitir. Nosotros no tenemos que tener miedo, nosotros tenemos que aportar lo que tengamos que aportar, aún a riesgo de nuestra vida. Y nosotros nos estamos preparando
con estas protestas de 48 horas en el movimiento magisterial. Después vendrá 72 horas hasta ir a la huelga general. Que estamos preparando para el 16 de noviembre, donde no solamente va a estar el sector educativo, sino que van a estar todos los sectores que hacen vida en el país. Nosotros no vamos a descansar hasta salir de esta grave crisis, esta catástrofe que está viviendo el país. Y tenemos que permanecer en la calle. Y cuente Venezuela, que de aquí de la Asamblea Nacional, con nuestro presidente Juan Guaidó, seguiremos luchando hasta lograr el cambio político que necesitan todos los venezolanos. Bien, ustedes escuchaban declaraciones de la diputada Bolivia Suárez, quien se pronunciaba respecto a este paro escalonado que han impulsado los educadores y maestros en Venezuela, un paro que ya ha escalado de 24 horas a 48 horas. Nosotros continuamos acá en el Palacio Federal Legislativo, pendientes, atentos a toda la información que desde acá se genere, sobre todo porque pues ya ha llegado la bancada oficialista y esperamos que el diputado Juan Pablo Guanipa se pronuncie sobre pues el cumplimiento de los 2 años de las elecciones fraudulentas realizadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar de inmediato. Tomamos desde el Zulia la decisión de ratificar el desconocimiento de una farsa que hizo una dictadura para acabar definitivamente con cualquier vestigio de democracia en Venezuela. Hace 2 años decidimos ratificar el desconocimiento a esa Asamblea Nacional Constituyente y le decimos al pueblo de Venezuela que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir trabajando, que sabemos que lo que estamos viviendo es una tragedia. Lo que se vive hoy en el estado Zulia, por ejemplo, pero lo que se vive en casi todas las regiones del país es una tragedia, sin electricidad, sin agua, sin transporte público, sin gas, sin gasolina, absolutamente nada. No podemos contar ni con calidad de vida, ni con servicios públicos. Pero además de eso, no contamos con democracia en Venezuela. No hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes y por eso la lucha tiene que continuar en el desconocimiento de esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente y en el desconocimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Es el momento de continuar la lucha, es el momento de intensificar la lucha, es el momento de entender que a pesar de las dificultades tenemos que seguir luchando hasta que logremos darle a Venezuela libertad, democracia y la posibilidad de echar hacia adelante. Hace 2 años dijimos, no nos juramentamos ante esa farsa de esa Asamblea Nacional Constituyente y mantenemos la dignidad y la lucha en favor de la Venezuela posible, de la Venezuela que quiere echar hacia adelante, de la Venezuela que aspira un presente y un futuro mucho mejor. Y por eso, en el marco de esa lucha, este jueves 24 de octubre, en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Rafael Urdaneta, le pedimos a todo el pueblo de Caracas, a todo el pueblo del Zulia, de las regiones del país. Vamos a marchar en solidaridad con el Zulia y con todas las regiones del país. Jueves 24 de octubre, Centro Comercial Millennium, 10 de la mañana, a intensificar esa lucha que tiene que ver también con la calle, que tiene que ver también con la necesidad de que en el medio de la búsqueda de soluciones a nuestros problemas entendamos que hay una raíz de esos problemas y esa raíz se llama la presencia usurpadora de Nicolás Maduro en la presidencia de la República y que tenemos que luchar para extirpar el cáncer que agobia a Venezuela y a partir de allí respirar y comenzar un proceso de reconstrucción de nuestra patria venezolana. Diputado, hace 2 años ustedes pedían elecciones generales y pues se dieron elecciones regionales. En este momento la Asamblea Nacional está impulsando un proceso para una elección presidencial con elecciones parlamentarias, pero a su vez avanza por otro lado un nuevo CNE que podría impulsar unas elecciones solo parlamentarias. Es decir, el escenario de 2017 se podría generar en 2019. ¿Su apreciación? No existe forma alguna de que nosotros vayamos a un proceso electoral que no sea un proceso limpio, transparente, con un nuevo Consejo Nacional Electoral. El único ente, el único órgano que puede designar un Consejo Nacional Electoral en Venezuela es la legítima Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, que además es presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Así que no puede haber ningún tipo de discusión con respecto a eso, porque lo que está causando perjuicios en la Venezuela de hoy
es que la farsa del 20 de mayo fue una farsa consumada para mantener en el poder a alguien que no tiene ningún apoyo popular. Entonces el problema del país está en la presencia usurpadora de Maduro. Lo que tenemos que hacer es resolver el problema de la presidencia de la República. Y resuelto ese problema, comenzará un proceso de reconstrucción a través del cual Venezuela podrá tener otra vez a ciudadanos con oportunidades de estudio, de trabajo y de emprendimiento. Eso es lo que necesita este país. ¿Se imponen esos rectores desde esta mesa de diálogo que está en este momento implementada? Esa es una mesa de diálogo absolutamente desconocida. Desconocida porque no tiene representatividad. Cuando tú vas a una negociación tienes que representar a alguien. Y el único ente que hoy representa a la gran mayoría de la nación venezolana es la Asamblea Nacional. Y en esas mesas no está interpretada ni participa la Asamblea Nacional, que hemos ido a distintas actividades para tratar de buscar procesos de negociación y hemos visto la actuación de esta dictadura negándose a cualquier posibilidad de solución a los problemas del país. Si aquí tuviéramos sindéresis, no habría ningún inconveniente. Si aquí una de las partes, la dictadura, hubiera pensado en el país, se hubiera sometido a un proceso electoral y si hubiera perdido como lo va a perder, entonces hubiera pensado en su recomposición. Pero no, solo les importa estar en el poder. Ellos llegaron al poder diciendo que amaban al pueblo venezolano. Después nos dimos cuenta que el amor era el poder y utilizaron y destruyeron al pueblo venezolano para mantenerse en el poder. Ese es el drama del populismo en todo el mundo, que está afectando además a varios países de América Latina. Nosotros tenemos que resolver nuestra situación. La mejor vía es la vía democrática, que sea el pueblo en elecciones libres, limpias, el que tenga la última palabra. Teniendo en consideración que la administración de Nicolás Maduro ha impuesto su voluntad durante todos estos años, ¿qué va a pasar si finalmente ellos imponen estas autoridades que pretenden elegir? Serán desconocidas como es desconocido Nicolás Maduro en todo el mundo occidental. Serán desconocidas y seguiremos luchando. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir ejerciendo mecanismos de presión hasta que logremos que se genere un clima a través del cual podamos cambiar a nuestro país. Venezuela no puede seguir así. Quienes más están sufriendo son los venezolanos, quienes más están sufriendo son los niños que tienen problemas gravísimos cuando no pueden ir a la escuela porque no tienen alimentación o cuando están en su casa y tienen 18 horas sin electricidad. Quienes más están sufriendo son las personas de la tercera edad que no tienen un bocado que llevarse a la boca. Eso no le importa para nada a Maduro y a sus cómplices, pero nosotros no podemos dejarnos vencer. Nosotros tenemos que continuar con ánimo, con esperanza, con ilusión, porque cuando un pueblo es constante va a lograr sus objetivos y los objetivos del pueblo venezolano son liberarnos de la tragedia a la que nos ha llevado Chávez y Maduro. ¿La movilización del 24 hacia dónde es? ¿Hacia dónde se dirige la movilización? La movilización de mañana se concentra a las 10 de la mañana en Millennium y nos vamos hasta el jueves, perdón. La movilización del día jueves se concentra a las 10 de la mañana en el centro comercial Millennium y de allí salimos a la sede de Corpo Elec en el Marqués. Es lo mismo que siempre hacen. A cualquier acción, a cualquier idea, a cualquier iniciativa de la mayoría del pueblo venezolano, la reacción es hacer una contraacción. Y eso al final lo que hace es seguir enrareciendo un panorama que debería ir encaminado hacia un proceso democrático y electoral. Nosotros vamos a luchar hasta que en Venezuela se imponga la democracia. La democracia es el mejor sistema, no solo político, sino el mejor sistema de vida que se conoce en la actualidad. Nosotros tenemos que cuidarla, preservarla y defenderla. Si la hemos perdido, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de rescatarla, enfrentando a personas que han demostrado que para ellos lo importante es el poder y para mantenerse en el poder lo importante es la violencia. Con violencia se mantienen en el poder. Bien, escuchaban ustedes declaraciones del diputado Juan Pablo Unguanipa, quien pues reiteraba el llamado a esta convocatoria a realizarse el próximo 24 de octubre, precisamente esta semana. Ellos van a marchar desde el centro comercial El Milenio, ubicado en la ciudad capital, hasta la sede de Corpo Elec, ubicado en el Marqués, muy cerca del punto de partida de esta marcha. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de la diputada Sandra Castillo. Fue
en cuanto al abandono total que hubo de nuestro Estado portugueseño, en cuanto a todas las familias, en cuanto a todas aquellas personas que se sientan decepcionadas. Yo voy a hacer la defensa total del Estado portuguesa. Mi incorporación se debe a que cada uno de los sectores educativos, sectores agricultores, sectores de mujeres, sectores de pensionados y jubilados fueron abandonados por este gobierno inefacto. Entonces acá está la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa para defender la lucha, la democracia, la libertad que queremos recuperar en este país para poder hacer un buen funcionamiento en esta Asamblea Nacional de acuerdo a la voz y el voto que voy a tener en este episodio. Diputada, quería saber si ha recibido amenazas a raíz de su incorporación a la bancada de la Unidad en el Parlamento. Bueno, aún no he recibido ninguna amenaza, pero mi investidura está enmarcada bajo la ley del artículo 191. Yo pasé a ser diputada a la Asamblea Nacional por el partido Nuvipa, porque fue el partido que demostró un respaldo total a esta compañera que quiere seguir luchando por el Estado venezolano, por el Estado de Portuguesa y por aquellos educadores que están hoy en día luchando en las aulas de clase por un sueldo digno, por una alimentación correcta para los estudiantes. Diputada, William Gil, diputado de la Asamblea Nacional también que se ha reincorporado, pues el principal suyo. Cuéntenos un poco entonces su reincorporación, siendo usted electa por las filas del Gran Polo Patriota. William Gil no es de ese circuito. Ustedes escuchaban declaraciones de la diputada Sandra Castillo, diputada a la Asamblea Nacional, que ha decidido reincorporarse en el Parlamento venezolano. Vamos a seguir escuchando sus declaraciones. Esta mujer está abriendo los ojos actualmente porque hubo un abandono total de las familias, un abandono total de los agricultores, un abandono total en el sector educativo, que hoy en día está enmarcado a una lucha, el cual nosotros nos abocamos, yo como profesora, maestra de las aulas de clase, yo me sumo a ese paro que hoy en día están llamando por una decadencia total que hay en las aulas de clase. Y por supuesto, enmarcado al abandono total de las familias que hoy, por el mal funcionamiento de este gobierno, por el mal funcionamiento de las autoridades que se encargaron de solo el derecho del poder para estar hoy en día en esta Asamblea Nacional. Escuchaban ustedes declaraciones de Sandra Castillo, diputada de pues el Gran Polo Patriótico, que el martes pasado decidió incorporarse a la bancada de la Unidad Democrática. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del parlamentario Omar González, quien es el representante de la fracción 16 de julio. La mayoría de los diputados se han pronunciado en respaldo a estas convocatorias de calle que ha hecho el presidente encargado Juan Guaidó. Vamos a escuchar de inmediato. 16 de julio va a fijar hoy posición en la plenaria del Parlamento Nacional sobre dos temas. En primer lugar, sobre las garantías electorales y la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, como está pautado en el punto 4 de la agenda del día. Pero también queremos fijar posición en torno a las violentas protestas que se vienen escenificando en distintos países del continente bajo el patrocinio del régimen de Maduro. En cuanto a las garantías electorales, la fracción 16 de julio plantea que la primera garantía que necesita el pueblo venezolano para ir a cualquier proceso electoral, sea cual sea, es el cese de la usurpación, es decir, el desalojo de Maduro y su camarilla de precisamente los símbolos del poder. En segundo lugar, es necesario la depuración exhaustiva del registro electoral permanente, que está viciado. Y esto tenemos evidencias de las gravísimas irregularidades de ese registro electoral permanente. Igualmente, vamos a plantear de entrada la necesidad de modificar un sistema nada confiable, como es el sistema
electrónico, digital, que se usa en Venezuela para las votaciones. Nosotros vamos a plantear directamente y sin ambajes la necesidad de retomar las votaciones manuales con transmisión electrónica o transmisión digital. Pero igualmente la necesidad del registro de los millones y millones de venezolanos que están regados por el mundo entero, es decir, la diáspora. Son venezolanos que tienen el legítimo derecho a sufragar en cualquier proceso de elección que se plantee en Venezuela. Lo mismo, desde luego, todo esto pasa por la elección, como dice la Constitución en su artículo 296, de un nuevo Consejo Nacional Electoral, no como un reparto de cuotas de partidos políticos. No, la Constitución es muy clara cuando dice que los 5 rectores y los 10 suplentes tienen que ser absolutamente independientes de las fuerzas políticas que actúan en Venezuela. Y respetar lo que es el texto constitucional, según el cual 3 de esos rectores y 10 de sus suplentes deben ser postulados por la sociedad civil, sin militancia partidista alguna. Uno y sus suplentes de la academia jurídicas y políticas, y otro, desde luego, por el llamado poder ciudadano y sus respectivos suplentes. En los últimos años aquí ha habido una desviación tremenda en cuanto a la conformación del Consejo Nacional Electoral. En los últimos 16 años, la atribución que le compete a la Asamblea Nacional de elegir al Consejo Nacional Electoral ha sido conculcada y han utilizado el expediente de la omisión legislativa para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designe este Consejo Nacional Electoral con los vicios que ya toda Venezuela conoce y por lo cual no confía en estos procesos electorales que se han realizado en el país. El pueblo venezolano en el año 2015 le dio la suficiente mayoría a los sectores democráticos del país, 112 diputados, para que las 2/3 partes puedan escoger el Consejo Nacional Electoral. Nosotros apelamos a esa mayoría precisamente para escoger este nuevo Consejo Nacional Electoral que el pueblo exige y necesita cuanto antes. Cuando hablan de garantías hacia los ciudadanos del voto manual, ¿cómo va a ser este voto manual? Porque ya hemos visto, como en el caso de Bolivia, que están poniendo papeletas falsificadas. Precisamente el ejemplo dantesco, abominable que vimos ayer en Bolivia demuestra la necesidad de que se extremen las medidas que garanticen y le den confianza a los votantes para elegir a sus representantes. En Bolivia se ha cometido un descarado fraude y desde acá, desde la Asamblea Nacional, la fracción 16 de julio, abraza a todos esos demócratas que están luchando por defender su voluntad, que ha sido, repito, conculcada por un tribunal electoral que se parece mucho al Consejo Nacional Electoral venezolano. Es decir, después de más de 24 horas de haber paralizado el escrutinio, salió, como suele salir, los representantes del Consejo Nacional Electoral con la consabida frase de los resultados invariables, tendencia irreversible, dijo el Tribunal Supremo de Bolivia, para decir que no solamente había ganado con los suficientes votos para no ir a una segunda vuelta, sino que también le puso por obra y gracia de esas manos fraudulentas que tocaron la voluntad del pueblo bolivariano, precisamente la mayoría en el Parlamento de ese país. Diputado. Bueno, precisamente eso lo vamos a plantear hoy. Vamos a exigir que... ¿Qué frena esta designación? Bueno, en primer lugar ha habido las trampas consabidas que ha cometido el régimen en contra de la mayoría, las 2/3 partes que se necesitan para escoger el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, le quitaron la representación indígena y luego desde ahí ha habido esos manejos indebidos de utilizar la Sala Constitucional del TCJ para llenar esas vacantes. Eso ha sido el expediente utilizado por el régimen en los últimos 16 años. Llegó el momento ahora de esta Asamblea Nacional de hacer valer su atribución de escoger libérrimamente
el nuevo Consejo Nacional Electoral. Ayer el diputado Edwin Luzardo de la fracción 16J aseguraba que desde esta fracción parlamentaria se iba a reimpulsar la propuesta del 187 numeral 11 en plenaria. ¿Su opinión al respecto? Efectivamente, lo que está sucediendo, las protestas que están sucediendo en todo el continente, viene una vez más a ratificar que teníamos razón los miembros de la fracción 16 de julio al, con suficiente antelación durante meses, exigir a este Parlamento la aprobación, cuyo proyecto de acuerdo presentamos a su debida consideración hace meses, el 187 numeral 11, que permite la convocatoria a una coalición internacional que le devuelva a Venezuela la paz, la libertad, el Estado de Derecho y la democracia. Nosotros sabíamos, y como se ha demostrado ahora, que esto no es un problema solamente de los venezolanos, esto es un conflicto transnacional. El crimen organizado actuó en Perú, actuó en Ecuador, actuó en Chile, está actuando en Bolivia, está actuando en Argentina. Es probable que en los próximos días veamos escenas similares, y ojalá me equivoque, en Colombia y en Brasil. Es decir, esto es un conflicto transnacional y por eso la fracción 16 de julio planteó con suficiente antelación la conformación de esta coalición internacional que evitara cosas como las que estamos viendo en este momento. Una coalición internacional que precisamente evite que estos países caigan en la violencia que estamos viendo desatada en estas naciones. Pedimos el 187 numeral 11, pedimos la aplicación del TIAR y pedimos la doctrina de derecho internacional, que es la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas. Todavía está en mora esta Asamblea Nacional en cuanto al 187 y en cuanto al R2P, así como también a la activación del TIAR, como tanto exige y necesita el pueblo venezolano. Diputado, pero ¿por qué insistir en el 187 cuando sabemos que no hay acuerdo entre los parlamentarios en la sala de sesiones? Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle con la verdad al pueblo venezolano. Esto es imprescindible. Esto es imprescindible y la comunidad internacional lo ha dicho hasta el cansancio. Si nosotros, como dijo un colega diputado actualmente miembro de la Junta Directiva, no puede llegar pizza si no se pide pizza. Es la hora de pedir que llegue la pizza completa, una pizza precisamente que le permita al pueblo venezolano comer, trabajar y vivir en libertad. Diputado, ¿y por qué en la plenaria la fracción 16J no levanta su mano en pleno debate para solicitar el cambio en el orden del día y debatir el 187 numeral 11? Lo hemos hecho de infinidad de oportunidades. La Junta Directiva tiene en sus manos el proyecto de acuerdo desde hace meses. Hoy vamos a retomar esta iniciativa en el debate. Ojalá la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional comprendan que ya no se trata, es una cosa de supervivencia. Ningún país solo, no es solo Venezuela, ningún país solo puede con esta arremetida del crimen organizado que está conformado no solamente por los carteles del narcotráfico, sino también por fuerzas militares irregulares como la FARC, el ELN, las fuerzas del terrorismo islámico, y a esto se le añade desde luego el narcotráfico y la corrupción que hacen imposible que un país solo se pueda defender de tal arremetida. Este es el momento de que la Asamblea Nacional, como lo hizo en el pasado, cuando nuestros libertadores cruzaron el páramo para llevar libertad, para decirle a las naciones del mundo que es necesario precisamente convocar, como lo planteó ayer precisamente la coordinadora nacional del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, la convocatoria de una cumbre de presidentes de estos países que están siendo azotados por la violencia, precisamente para, unidos a los venezolanos que desde aquí le decimos que estamos con ellos, se analice una respuesta contundente para quienes quieren acabar con la paz, la democracia y la vida civilizada en estas naciones. Escuchaban ustedes declaraciones del parlamentario Omar González, miembro de la fracción 16 de julio. Él se pronunciaba sobre la situación en Bolivia, aseguraba que pues lo que se está viviendo en ese país se pone de manifiesto el gran fraude electoral que quieren cometer con la ayuda de un tribunal electoral similar al venezolano. También se refería entonces a la presentación de
de un proyecto que ellos mismos van a presentar en la plenaria para la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y pues también se pronunciaban acerca de que van a seguir insistiendo en la activación, en el debate para la activación del 187 constitucional numeral 11. Vamos a escuchar de inmediato palabras del diputado William Hill del Gran Polo Patriótico. Escuchemos. Este debate en la Asamblea Nacional, que hay que reiterar que se encuentra en desacato. Sin embargo, nosotros hemos venido puntualmente a debatir los puntos que se han planteado en la agenda. Hoy nosotros, en primer lugar, queremos celebrar un paso más que ha dado la mesa de negociación y acuerdo nacional, donde ayer avanzamos en el punto que se refiere a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso nos va a permitir, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que lleve a feliz término las elecciones de la Asamblea Nacional, que son las que están previstas en la Constitución. En segundo lugar, el Bloque de la Patria quiere hoy manifestar nuestras más profundas felicitaciones al pueblo de Bolivia por la victoria contundente electoral que ha tenido el compañero hermano presidente Evo Morales Ayma, que es un presidente comprometido con el pueblo de Bolivia. En segundo lugar, nosotros vamos a denunciar hoy, como ustedes saben, es público y notorio, que el señor Starling González se encontraba en un juego de béisbol cuando él en su Twitter colocaba, que mientras los venezolanos andamos en cola, enchufados se burlan del pueblo y se gastan nuestro dinero paseando por el mundo. Nosotros queremos que se nombre una comisión que se investigue. Este ciudadano está malversando los fondos del Estado venezolano y también de lo que le envían sus autoridades en Estados Unidos, como lo ha dicho el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que recordarle también el artículo 17 del Código de Conducta de los Servidores Públicos, donde dice que los servidores públicos deberán rechazar en el ejercicio de sus funciones regalos, invitaciones, favores, dádivas, pago de pasajes, uso de medios de transporte o cualquier clase de halago, beneficios materiales o inmateriales. Nosotros los vimos cómo estaba disfrutando un juego de béisbol donde las entradas oscilan entre $12.500 y más, que luego dijo que fueron regaladas. Habría que preguntarle y había que recordarle este Código de Conducta de los Servidores Públicos, donde él no puede recibir ninguna clase de dádiva o regalo de nadie en particular. Nosotros vamos a pedir que esto se investigue porque ya es reiterada la conducta de que los fondos que ellos están recibiendo a través de la USAID, financiados por el gobierno norteamericano, están siendo usados para viajes, para darle dinero a los diputados para que vengan a las sesiones y de paso que no vienen, porque ya nos convocaron a las 10 de la mañana y ahorita ustedes pueden verificar que todavía no hay quórum y nosotros acudimos a la Asamblea Nacional, como siempre, para debatir. En tercer lugar, para terminar, nosotros vamos a exigir la modificación del orden del día para que se debata la violación sistemática de los derechos humanos que está ocurriendo en Chile. Y queremos un pronunciamiento serio de la señora Michelle Bachelet, que se pronuncie contra el abuso autoritario de la fuerza y el uso excesivo de la fuerza que está ocurriendo en la República Hermana de Chile. Nosotros vamos a pedir que se incorpore en el orden del día para nosotros debatir y rechazar. Nosotros queremos que conjuntamente con los diputados de oposición podamos hacer un acuerdo de rechazo a la violación de los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Diputado, ¿por qué no pidieron eso en las protestas antigubernamentales de 2017 y 2014? Respondo la pregunta. Nosotros, como miembros ahora plenos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad?, con más de 105 votos que fue aprobado y que Venezuela ahora es miembro pleno, vamos a llevar este caso porque nosotros queremos que se investigue la violación de los derechos humanos en la República de Chile. Diputado, en este caso, esa comisión va a poder investigar a Diosdado Cabello y al ministro del Deporte que estaban paseando también en paralelo en la muralla china. Nosotros estamos, esa es una provocación, nosotros podemos decir que el ciudadano Diosdado Cabello se encontraba en una visita oficial a la República de China y nosotros estamos reclamando el hecho de que él está recibiendo entradas, lo vimos, es público, los videos, están en las redes sociales, cómo él se está gastando el dinero que le envía el presidente de los Estados Unidos en un juego. Nosotros queremos que esto se investigue y lo vamos a poner en el orden del día. ¿Por qué no han investigado
investigado las violaciones de derechos humanos que han cometido funcionarios de la administración de Nicolás Maduro en contra de los manifestantes venezolanos. Derechos humanos y siempre hemos mantenido. ¿Qué pasó con Rufo Chacón? Nosotros no hacemos como la oposición que en unos casos son violación de los derechos humanos y en otros casos, bueno, son angelitos que están quemando personas de vivas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ustedes escuchaban declaraciones del diputado oficialista William Hill, quien pues aseguraba que el día de hoy van a pedir que se incorpore en el orden del día precisamente las violaciones de los derechos humanos que él asegura se están cometiendo pues en Chile con estas protestas en contra del presidente de ese país, Sebastián Piñera. Le preguntábamos acerca de pues la falta de disposición por parte de los parlamentarios del Gran Polo Patriótico para pues investigar las violaciones a los derechos humanos en el caso de los manifestantes venezolanos durante las protestas antigubernamentales que se han generado en el país. Recordemos que el día de hoy se van a debatir varios puntos del orden del día, como el debate sobre la situación laboral y productiva en el país y el examen realizado por la Organización Internacional del Trabajo. Como segundo punto del orden del día, el debate sobre el crimen político, según lo reza así el orden del día establecido para este martes, cometido en contra del dirigente político Edmundo Rada, conocido como Pipo. También pues el proyecto de acuerdo en rechazo a la ilegal entrega de minas de oro a gobernaciones y como cuarto punto del orden del día el proyecto de acuerdo sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales y los procedimientos constitucionales de selección del poder electoral. Esto en referencia a las últimas noticias, a los últimos hechos que han ocurrido en el país con la posibilidad de elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral que ahora estaría en manos pues de los representantes de los partidos minoritarios que firmaron este denominado acuerdo de diálogo nacional con representantes de la administración de Nicolás Maduro. Cuando son precisamente las 10:53 de la mañana, nosotros despedimos el presente avance informativo desde el Palacio Federal Legislativo, invitándolos por supuesto a estar muy atentos de toda la información que desde acá se genere. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.